Confío en ti, querido Memanía. Esta noche soy una bruja. ¿Por qué razón los Digimon escogen a niños como compañeros? ¿Lo sabéis? Videodrome. Soon, his visions will coalesce and become uncontrollable flesh. What happened to my sweet girl? She's gone! Get ready! Hurry! That's not tongue, she's not there. Valía la pena. ¿Te gustaría cambiar? Steven, I haven't slept in a year. Are you okay? Yeah, I'm fine. It's done. Hola, buenas tardes y bienvenidos a la 10ª edición del Sombra del Festival del Cine Fantástico Europeo de Murcia. Este es literalmente el primer acto del festival, aunque la inauguración oficial es luego a las 10 en la Filmoteca Regional, pero este es nuestro primer acto hoy. Esta actividad es muy importante para nosotros porque hace confluir dos cosas que hemos intentado trabajar desde el principio. La primera, no solo dedicar específicamente el festival al cine, sino a otras cosas con las que estamos muy conectados a través del género fantástico, como puede ser el cómic o también la música. Nosotros llevamos aquí trabajando desde la primera edición el tema de las bandas sonoras. Hacemos siempre una banda sonora en directo con un grupo que compone para la ocasión. De hecho, este año lo hacen los Amigos de los Animales con Nosferatu, y es un tema que nos interesa mucho. Y luego también está el tema de poner en valor el talento de la gente de aquí. Hay un refrán que dice que nadie es profeta en su tierra y, desgraciadamente, a veces hay grandes talentos de Murcia que no son demasiado conocidos en su propio entorno, a pesar de que lo son en otros. En este caso, en el caso de Alicia Morote, con la que vamos a tener ahora el placer de asistir a este taller que va a dar, confluyen estas dos cosas. Yo quisiera simplemente pediros un muy fuerte aplauso para ella y, Alicia, por favor, sale al escenario y un aplauso. Vale, bueno. Nada, en primer lugar, muchísimas gracias, Javier, y muchas gracias al festival por invitarme, por dejarme dar mi rollo aquí, que bueno, creo que es un rollo que os va a interesar. Y nada, no tengo demasiado tiempo, por eso creo que tengo que empezar ya al grano prácticamente. Así que nada, estoy encantada de estar aquí y bueno, espero que os guste lo que he traído para esta tarde. Así que bueno, bandas sonoras de cine fantástico. El cine fantástico, ¿qué abarca? Pues abarca muchas cosas. Abarca animación, abarca ciencia ficción, abarca terror, fantasía, aventura. Bueno, abarca muchas cosas y, como os podréis imaginar, a nivel musical eso supone un abanico amplísimo de posibilidades. Entonces, bueno, seguro que me dejo muchas cosas sin decir y películas muy importantes que tendría que mencionar y que no voy a mencionar porque no me da tiempo, pero bueno, lo que
he traído creo que representa un abanico amplio, ¿no? Entonces, en la música de terror hay algo que en general, bueno, es un poco cliché, ¿no? Lo que voy a decir, quizá. Me voy a poner aquí, no sé si suena. ¿Suena el pianito? No suena el pianito. Un segundo. No me está sonando el teclado que tengo yo aquí. No sé por qué no me está sonando, pero no hace falta, puedo hablar de ello y mientras voy abriendo de nuevo el programa. Hay una cosa en la música, en las interválicas musicales, que son las consonancias y son las disonancias, ¿vale? Un momento que voy a abrir el Logic de nuevo. Tenemos asociado el terror a la disonancia. Ahora voy a ver si puedo tocar una disonancia. Ahora sí. Una consonancia sería algo amable de escuchar. Una disonancia sería un intervalo de segunda menor que no es amable de escuchar, ¿no? Ese es un poco el prejuicio que tenemos con ciertos intervalos musicales que, pobrecitos, pero al final tienen ese componente, ¿no?, de incomodidad que en el terror y en el cine de ese género de ciencia ficción se ha utilizado mucho, este tipo de interválicas, ¿vale? Entonces, el terror se suele asociar a lo disonante y en realidad, voy a contextualizar un poco, si nos remontamos a principios del siglo XX, la música tonal se rompe. Lo que es tonal es esto, lo que es atonal puede ser... Bueno, eso es casi tonal. Esto puede ser atonal, ¿no? A principios del siglo XX los compositores empiezan a aportar el color atonal a su música. Entonces, esto está muy relacionado con el nacimiento del cine y la inclusión de la música en las películas, ¿no? Entonces, en el cine de esa época, de los años 20, se utilizaban mucho estas sonoridades, porque también estaba muy relacionado con lo que los compositores de ese momento estaban haciendo, estaban componiendo para los conciertos, cosa que alejó bastante al gran público de las salas de concierto, ¿no?, acostumbrados a escuchar Beethoven o escuchar incluso compositores del siglo XIX más avanzados, Brahms o Mahler, que Mahler ya rompe bastante con la tonalidad. Pues bueno, esto digamos que a la gente ya se le quedaba un poco difícil, ¿no?, de escuchar. Entonces, en el siglo XX, en los años 20, se empiezan a construir ciertos instrumentos musicales que son nuevos y que son un poco los padres de los sintetizadores. Por ejemplo, instrumentos como el theremin, las ondas Martenot o el trautonio, que son instrumentos un poco extraños. Por ejemplo, esto sería las ondas Martenot, que tienen sonoridades un poco de ultratumba, un poco extrañas, o que nos pueden sonar a un alien, ¿no?, por ejemplo. Entonces, voy a poner un audio de lo que podría ser, en este caso, el theremin. Para atrás, por ahí, ese instrumentillo que escuchamos por ahí arriba, eso sería un theremin, que nos suena un poco como a alien, ¿no?, o algo así, extraterrestre, algo que no es terrenal, algo que se escapa un poco de lo conocido. Y estas sonoridades se empiezan a poner de moda en el siglo XX, a principios del siglo XX. Compositores, por ejemplo, como Miklos Rozsa en películas de Hitchcock empleó el theremin, o Sostakovich, el propio Sostakovich, que era normalmente un compositor de música de concierto que también hizo música de cine. El clip que acabo de poner es de la película Odna de 1931. Y bueno, hablando de esta contextualización histórica, pues en los años 40 y 50, en todo este periodo, hay un lenguaje orquestal muy rico. O sea, normalmente en esta época lo que se compone es orquestal, ¿vale? En los años 40 y 50 hay un lenguaje súper rico, muchas veces atonal, como he dicho, con esas disonancias, pero bastante rico en colores, ¿no? Y luego empieza ya en los años 50 el auge de Hitchcock, precisamente con películas como Vértigo a finales de los años 50, y su compositor con el que trabajaba prácticamente siempre era Bernard Herrmann, ¿vale? Ya en los años 60 empezamos a tener películas clave del género de Hitchcock, por ejemplo, Psicosis, ¿vale? No voy a entrar en Psicosis, está ya muy trillada. Es una película
de la cual conocemos, por si queréis escucharla en casa, conocemos bastante la parte textural de esta banda sonora, pero tiene una gran carga dramática. Si escuchamos Psicosis, toda la banda sonora, no solamente vamos a escuchar ¿vale?, sino que vamos a escuchar otras cosas que son mucho más expresivas, mucho más melódicas, y creo que merece la pena pararse a escuchar esta banda sonora completa. Voy a hablar de una banda sonora que no, digo, de una película que no tiene banda sonora. Y os preguntaréis, ¿por qué vas a hablar de una película que no tiene banda sonora? Bueno, ahora lo veréis por qué. Voy a hablar de Los pájaros de Hitchcock, ¿vale? Los pájaros no tiene banda sonora. Es una película que desde el comienzo se plantea sin música. Hitchcock decide no usar música en esta película porque quiere que sea todo muy incómodo, precisamente. La ausencia de música muchas veces es incomodidad, porque es el absoluto realismo. Es como que te deja al desnudo la imagen y tú pues te tienes que adaptar a ella o te tienes que poner en la piel de los personajes de una forma bastante cruda y bastante directa, ¿no?, bastante desnuda. Entonces, menciono esta banda sonora porque en ella se utiliza un instrumento que es el trautonio, que he mencionado antes, que es un sintetizador que se utilizó para obtener efectos de sonido en esta película, pero Bernard Herrmann, el compositor, dirigió el diseño de sonido de esta película, con lo cual es muy importante porque un compositor dirige el diseño de sonido de una película sin música, un compositor de música, ¿no? Entonces la idea era generar sonoridades muy estridentes y muy desagradables, y de hecho tengo un vídeo de Oscar Sala, que era un virtuoso. Bueno, no sé si tengo un vídeo aquí. Un virtuoso del trautonio. Bueno, esto es un vídeo explicativo. Aquí tengo un audio. Estuvieron un mes trabajando en esta banda sonora, bueno, en este diseño de sonido, mejor dicho, grabando sonoridades reales y fusionándolas con la sonoridad del trautonio. De hecho, estos serían los títulos de crédito iniciales. Bueno, nos hacemos una idea, pero esto del tiempo así, la película es esa sonoridad siempre desagradable que permanece durante toda la película, y creo que tengo una foto por aquí, a ver si la encuentro, un momento, de Birds aquí. Ah, no, esta no es. Bueno, no pasa nada, tenía por ahí que no la encuentro, una foto de Hitchcock precisamente con el trautonio, ¿no? Bueno, es un instrumento bastante grande y es interesante porque bueno, tiene muchísimos botones, muchísimo cableado para simular todas esas sonoridades muy estridentes, muy ecualizadas, ¿no? Y después también, en los años 60, hay una película interesante que se llama The Innocents, que también tiene bastante uso de sonido. En esta película sí hay música. La película es del 61, de Jack Clayton, la música es de George Sauric. Y al igual que Los pájaros, el sonido tiene mucha importancia y es muy potente, pero la música también tiene ahí un componente muy importante. Y es que hay una canción cantada por un niño que da bastante mal rollo. A ver, ¿dónde la tenemos? Un segundo. Un segundo, tengo aquí un poco los... A ver si lo tengo por aquí. The Innocents. Bueno, perdonad, igual se me ha
me ha pasado un poco como con la foto. Creo que casi que lo voy a buscar en YouTube si nos importa. Y esto es interesante porque nos da una idea. Bueno, perdona, de esta no es. Bueno, ¿por qué pongo esta música? Creo que es interesante la idea del contraste, ¿vale? Tenemos una canción que, la versión que quería poner, que igual la tengo por ahí traspapelada, que quería poner justo esa, pero no la encuentro ahora mismo, es una versión cantada por un niño pequeño que da bastante miedo, ¿vale? Y que sí que sale en la película, que ese contraste de la voz de un niño pequeño cantando es bastante chocante en una película de suspense, una película de miedo, ¿no? Y es una peli que inspira bastante a Amenábar para hacer Los Otros. Si vemos un poco la trama de Innocence y la trama de Los Otros, en realidad es bastante parecida. De hecho, bueno, aquí acabo de encontrar en los contrastes la original. Bueno, esta da bastante más miedo que la que he puesto antes. Y luego, esta es la banda sonora de Los Otros, compuesta por el propio Amenábar. Son los títulos de crédito, y hay un momento en los que aparece, donde aparece la cancioncita que también la niña canta, que cuando la escuchamos se nos ponen los pelos por aquí. Voy a avanzar un poco, me gustaría poder escucharla entera, pero quiero que escuchemos justamente ese trocito donde se oye la voz de la niña. Por aquí se ven como los coros femeninos de niñas. Bueno, la banda sonora de Los Otros os la recomiendo porque es una maravilla. Y quería relacionarla con eso porque escuchamos esa cancioncita de la niña que se relaciona mucho con esa idea de la canción del niño de The Innocence, que da bastante mal rollo, ¿no? Luego entraré un poco más en el tema de los contrastes porque da bastante juego. También en los 60 hay otra película, Carnival of Souls, de Herb Harvey y con música de James Moore. Y aquí hablamos de una entrada de un instrumento bastante importante en los 60 y en los 70, que es el órgano. El órgano que ya en el cine de los años 30 se utilizó mucho, pero de una forma como más tenebrosa, más de tipo iglesia, ¿vale? Lo que pasa es que en los 60 se usa el órgano de una forma más alternativa, como más psicodélica, que al final lo que empezamos a tener en los años 60 y 70, en el mundo del rock tenemos la psicodelia. Y ahí en el cine también hay bastante influencia del órgano. Escuchamos sonoridades tipo Hammond bastante frecuentes, ¿no? Pero de una forma bastante oscura, ¿no? Con mucho vibrato, mucha vibración, mucha rotación de Hammond. Es una música que realmente da bastante miedo. Vamos a buscarla. Voy a avanzar un poquito.
Bueno, es una música con órgano que tiene colores del jazz en realidad. Lo que pasa es que es muy atonal. Es un jazz ya como fusionado con la idea atonal en el sentido más clásico de la palabra, ¿no? Y bueno, el órgano también es que lo asociamos con la muerte, ¿no? El órgano lo asociamos con la iglesia, con la muerte, con el más allá, y de hecho, hablando del más allá y del órgano, hay una banda sonora hiperconocida, que es la de Interstellar de Hans Zimmer, que utiliza el órgano. El órgano es un elemento importantísimo en la banda sonora de Interstellar, y lo escuchamos de una forma bastante dulcificada, muy retocada, con mucha reverb, muchos efectos de sonido, ¿no? Que al final es un poco la producción Zimmer que hoy en día se lleva bastante, ¿no? Pero digamos que el órgano se sigue usando muchísimo en la música de cine, ¿no? Luego también, hablando del órgano, empiezo a relacionar unas cosas con otras. Tenemos Seconds de Jerry Goldsmith, también en un sentido como fusionado con el órgano moderno de los 60 y también un poco también más eclesiástico, como más parecido a algo lejano a Bach, podemos decir, ¿no? Un poco avanzo. Esta banda sonora también incluye orquesta, pero el órgano es muy protagonista. Tiene componentes desagradables al oído en cuanto a tonalidad, ¿no? Parece tonal, pero de repente introduce en medio de un acorde una segunda menor que no pega nada, y en el agudo mete una séptima menor también, o una séptima mayor, que entorpece completamente toda la armonía, ¿vale? Quizás estoy hablando de una forma muy técnica de armonía, ¿vale? Pero me estoy refiriendo a mezclar lo que he dicho antes. Quizás estamos mezclando, por ejemplo, aquí, y de repente mete. De esto pasamos a. Y en el agudo, bueno, como es muy pequeño mi teclado no puedo hacer tantas octavas, ¿no? Pero estamos fusionando muchas interválicas dentro de una que es cómoda, como una cuarta, por ejemplo, y en medio metemos. Y eso incomoda. Eso a un oído de a pie, podemos decir, no le resulta amable, como he dicho al principio, ¿no? Entonces, bueno, antes me he referido a los contrastes, y hay un elemento en el cine de terror que es muy divertido, y es la música de carrusel y de payaso, ¿no? Porque, ¿por qué la música de payasos nos da miedo? Es que no lo sé, a lo mejor es por referencias del cine que hemos tenido, por It, por ejemplo, que la música original de It, de Richard Bellis, y tenemos una música que no sé si aguanto mucho tiempo escuchándola, ¿eh? Da muy mal rollo esto, y yo creo que a todos nos da mal rollo. Yo creo que a todos, ¿no? A mí esto me recordó, y lo he querido traer porque me parece divertido. En los videojuegos la música de cine ha influenciado muchísimo, ¿no? Al final los videojuegos beben del cine para hacer sus bandas sonoras. Entonces he traído un clip de un videojuego que es el Mario 64, de una escena que a mí me aterrorizaba cuando yo era pequeña. Yo jugaba al Mario 64 y había una escena donde había fantasmas, pero entrábamos como en una especie de rueda
y empezaba a sonar una música tipo payasos, así. Entonces, de repente Mario sale de la casa encantada. Está sonando de fondo. De una forma para mí horrible cuando tenía 10 años, esa música de payaso, ¿no? Es un poco así, siempre que tiene un acordeón, por alguna razón. También hablando de estos contrastes, en The Hunting, Jerry Goldsmith también nos introduce este juego gracioso, pero que no tiene ninguna gracia, ¿no? Vale, creo que es suficiente, ¿no? Bueno, hablando, y sigo un poco con los contrastes, ahora de otro tipo. Conocemos series como ya de los 90 o todavía también de los 80, como por ejemplo Twin Peaks o Expediente X o Starman, por ejemplo, que tienen cabeceras que no te las explicas demasiado porque son bastante agradables de escuchar. Bueno, Expediente X no es que sea agradable en sí como tal, pero es misteriosa, pero podría ser bastante más oscura, ¿no? Tiene ese color del Theremin, en este caso sintetizador, pero que también tiene ese color agudo tipo Theremin, ¿vale? Es bastante una melodía demasiado dramática para lo que luego en realidad la serie es, ¿no? Suena, a mí, aunque tiene un arreglo bastante ciencia ficción, pero tiene una melodía bastante expresiva, ¿no? Podemos decir. Luego, la de Twin Peaks sí que es llamativa, de Angelo Badalamenti. Famosísima esta música, muy suave, muy agradable de escuchar para lo que luego la serie es. Pero es que este contraste en realidad a mí me resulta muy interesante que esto pase, ¿no? También Starman tenemos una sensación parecida, un poco más oscura. Una melodía bastante dulce, ¿no? Who are you? Your mother was my friend. Porque son melodías que al final son de ayer y de hoy, que nos acordamos todos, que las cantamos, son muy melódicas y eso también es lo bueno, ¿no? Que sea tan melódico y que sea al final tan reconocible y tan identificable, ¿no? Aunque hoy en día hay directores que eso no les gusta, que haya tanta identidad en una melodía, en una música, precisamente buscan que la música no llame tanto la atención, ¿no? Eso hoy en día se lleva menos melodía y más textura, podemos decir, ¿no? Pero antes los compositores se les daba libertad para hacer melodías de forma bastante libre, ¿no? Y yo eso lo veo también muy bueno y muy bello luego a largo plazo, porque todos nos acordamos de estas sintonías que escuchábamos en nuestra juventud, ¿no? Hay un elemento también curioso en el cine violento, en el gore, en el giallo italiano de los años de los 70, que bueno, el giallo italiano empieza en los 60, ahora explico lo que es. Es un cine
es un cine violento, con mucha sangre, pero con un aire bastante sofisticado, ¿no? En Italia se empiezan a hacer películas que son muy sangrientas, donde hay un personaje femenino súper explosivo y hay pues siempre bastante sangre, pero también bastante erótica, ¿no? Como hay una fusión interesante. Y en ese cine es curioso encontrar aires sensuales en la música, aires sofisticados como medioambientales, tipo bossa nova, un poco bossa nova, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, voy a poner 6 mujeres para el asesino. De música pues muy sensual, que por ejemplo Henry Mancini hace muchísimo este tipo de música, como mezclado con ritmos latinos, ¿no? Tiene un aire bastante oscuro en realidad, tiene armonías bastante oscuras con acordes, por ejemplo, parecidos a este tipo. Voy a coger el piano mejor. Acordes, se llevan mucho los acordes. Acordes menores, perdonad, con la sexta añadida mayor, ¿vale? Un poco con ese aire de notas añadidas. Y bueno, hablaba del giallo italiano. También otras películas son muy importantes del giallo italiano, por ejemplo Suspiria, de Dario Argento. Voy a poner el tema principal. Voy a avanzar un poquito, ¿vale? Después de este principio. Por aquí. Bueno, como podemos ver, son rítmicas que también incluyen sonoridades de órgano, de Hammond, como podemos escuchar, pero ya es un tipo de rock progresivo más activo, una psicodelia que está bastante de moda en los 70 y que le aporta al cine italiano, en este caso hablando del giallo italiano, aporta algo como retorcido, ¿no? Una fusión entre dureza, pero al mismo tiempo armonías con líneas melodiosas, ¿no? Que es un poco el estilo que, por ejemplo, aporta Pink Floyd, que tenemos en ocasiones bastante actividad rítmica, en un pulso medio rápido, no rapidísimo, no es un heavy, ¿no? Pero en un pulso siempre intermedio, como una pulsación activa pero no demasiado rápida. Y este tipo de música influye mucho en Tarantino posteriormente. Tarantino bebe mucho, y esto es difícil, igual suena un poco extraño relacionarlo así, pero en realidad la música estilo western, del spaghetti western italiano, tiene bastante de esta actividad rítmica, con las secciones rítmicas, con guitarras de los 50, bastante secas, sin ningún tipo de efecto en las guitarras, ¿no? Entonces, todo esto influye mucho en toda esa música que hacen los compositores en los 70, Ennio Morricone, Henry Mancini, y eso a Tarantino le gusta mucho. Ya con Tarantino nos salimos quizá un poco de estilo, de género, ya no hablamos de fantástico, ahí hablamos ya de otros géneros, ¿no? Pero bueno, creo que es interesante mencionar esta influencia de esta música de los 70 muy, muy psicodélica
y muy potente, ¿no? de esta época. Y bueno, aparte de esto, estaba hablando de los 70, aparte de todo esto, por supuesto, el terror como tal, la ciencia ficción sigue evolucionando y hay películas de música con gran oscuridad y al mismo tiempo la ciencia ficción de los 70 toma mucho cuerpo con películas como Alien o Star Wars o Encuentros en la tercera fase, Encuentros en la tercera fase con compositores que provienen de una formación clásica pero que empiezan a abrir la mente a una escritura bastante más que mira bastante a una música más moderna, podemos decir, ¿no? Siempre con una influencia romántica, pero con una mente bastante más abierta y cada vez más sincronizada con la imagen de la película, ¿no? Me he metido mucho en cosas de los 70 porque creía que eran interesantes también al respecto del tema de los contrastes. Luego en los 80, es la década de los sintetizadores. Hay bandas sonoras que son solo sintetizador, como Blade Runner, o por ejemplo en Terminator escuchamos mucho de sintetizador también. Luego por otro lado tenemos bandas sonoras orquestales compuestas por los compositores de vieja escuela que se mantienen componiendo y surgen otros nuevos, o que venían ya componiendo pero que empiezan a coger más nombre, por ejemplo Alan Silvestri haciendo la banda sonora de Regreso al Futuro, sin ir más lejos, ¿no? John Williams se mantiene, por supuesto ya venía componiendo de mucho antes, pero digamos que empieza a coger un gran nombre cuando empieza con la saga de Star Wars en los 70, ¿no? Y también con la banda sonora de Encuentros en la tercera fase de John Williams, cuando empieza ya a sentarse del todo su figura y su importancia, la figura Williams y el sonido Williams que tiene muchísima influencia en los compositores clásicos de cine. Y como decía, bueno, Alan Silvestri, también muy activo Jerry Goldsmith, el compositor de Alien, o Howard Shore, que Howard Shore lo conocemos por ser el compositor del Señor de los Anillos, pero tiene más vertientes como compositor, siendo el compositor que trabaja mayormente con David Cronenberg. Y luego en los años 90 tenemos el auge de la colaboración Tim Burton-Danny Elfman, ¿no? Con Pesadilla antes de Navidad. Luego hay un momento Disney súper importante en los 90, empieza Pixar y los compositores de Disney son bastante potentes. Hablamos de compositores como Alan Menken o Hans Zimmer. Hans Zimmer compone para Disney y hace la banda sonora del Rey León. También compositores como James Horner no hacen tanto en Disney, pero hacen bastante, hacen algunas cosas. Y luego, mencionando estas películas, en los 90 lo que pasa es que el cine fantástico familiar se pone muy de moda. Por ejemplo, Atrapado en el tiempo, Matilda, Batman, La momia, Casper, El hombre bicentenario, Contact, todas estas películas que son de ciencia ficción o cine fantástico, pero que son para todas las familias, ¿no? Están categorizadas para niños y para adultos y bueno, son películas que siempre quedan ahí en la memoria y que a todos nos gusta volver a ver, ¿no? Pero bueno, a nivel musical lo que pasa es que se sigue manteniendo mucho de la influencia de los 80 en las bandas sonoras. Sí que vemos bastante en los 90 también vemos música pop, de otros estilos, música pop, música rock, otro tipo de sonoridades, otro tipo de estilos que no son solo orquestales. Se deja un poco de lado el sintetizador como algo tan identitario de los 80 y digamos que toda esta saga de compositores clásicos se levantan y dan bastante juego, ¿no? en esta década. Y lo que pasa desde los años 2000 a la actualidad es que entramos en un terreno más de producción, ¿vale? De transformación sonora, de mezcla, de masterización. Las orquestaciones en bloque empiezan a ponerse de moda con Piratas del Caribe, Gladiator que no es de género fantástico, pero como ejemplo de bandas sonoras que empiezan a ser bastante gruesas, ¿no? Se empieza a poner muy de moda la música de tráiler, música muy activa, con bloques orquestales bastante gruesos, ¿no? Y en esto tiene mucho que ver Hans Zimmer. Hans Zimmer marca un antes y un después en la concepción de las bandas sonoras como hoy las entendemos. Y luego hablar también de la distinción entre bandas sonoras desde finales de los 90 hasta aproximadamente el año 2011, ¿vale?
que bueno, en esa primera parte de los años 2000 hablamos del Señor de los Anillos, el inicio de la saga de Harry Potter, Matrix, los nuevos episodios de Star Wars, ¿vale? Todavía ahí mantenemos bastante de esa tendencia orquestal, aunque bueno, en Matrix encontramos orquestal y también otros tipos de música como más, no sé cómo denominar, tipo New Age, electrónico o algo así, ¿no? Pero luego a partir de 2011, creo que es 2011 cuando entra la película Origen con la música de Hans Zimmer, y es como que es solo una película, pero realmente marca un antes y un después en la sonoridad de cine actual, porque desde esa película los directores empezaron a pedir a la gente, quiero sonoridad Zimmer, ¿no? A los compositores, quiero que esto suene que tenga un timbre Zimmer. Y es que la banda sonora de Origen lo que tiene es una gran potencia en los graves, tiene mucho peso en los graves, ¿no? Es muy pesada, y es como que esa sonoridad se empezó a poner bastante de moda en esta última década. Y bueno, también hablar, por supuesto, del auge de las películas Marvel, con bandas sonoras muy potentes y muy producidas, todo súper mezclado, digamos que se graba en estudio y después todo eso se transforma muchísimo, no se deja el sonido real como tal, se empieza a editar y a editar, a añadir efectos y más efectos, y eso es lo que Hans Zimmer hace en su estudio de composición, ¿no? Como que no solamente se dedican a grabar, sino a transformar el sonido, que es también una percepción de la música que es bastante única en Hans Zimmer, ¿no? Y bueno, me refiero al estilo Zimmer, a sacar esa sonoridad propia de él. Y bueno, algunas de estas bandas sonoras, la verdad es que pasan sin pena ni gloria, son bastante olvidadas porque son muy funcionales. Luego hay otras bandas sonoras tipo Marvel, que por ejemplo Spider-Man de Danny Elfman, que sí que pienso que en este caso esta banda sonora es muy interesante y yo la recomiendo bastante escucharla porque tiene muchos colores orquestales, pero muchas melodías también y mucha oscuridad. El compositor Danny Elfman, que es el compositor mayormente de Tim Burton, tiene siempre un timbre muy oscuro y muy especial, muy mágico, ¿no? Todos lo recordamos también por Eduardo Manos Tijeras y esa banda sonora pues siempre tiene ese componente muy, muy brillante, muy mágico, muy navideño, ¿no? Y bueno, siempre todo lo que es de Danny Elfman tiene un toque navideño, porque como que tiene siempre esos coros, ¿no? Que nos recuerdan un poco a Eduardo Manos Tijeras. Y luego cabe mencionar de esta última década la banda sonora de La Red Social, de Trent Reznor y Atticus Ross, un compositor que no viene del mundo clásico, Trent Reznor, pero se introduce en las bandas sonoras de cine. Y esto también marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque ahora digamos que un compositor no tiene por qué ser clásico, un compositor de cine. Puede ser una persona que venga de otro mundo de la música, de otro género, de otra parte de la música que no sea necesariamente de un conservatorio. Yo soy partidaria de que la formación sea muy completa. Ahora los compositores de conservatorio pues nos tenemos que adaptar un poco también a esa visión que se tiene de los compositores, que son personas, que son creadores, que pueden hacerte cualquier cosa, por decirlo de esa manera, ¿no? Y bueno, voy a pasar a hablar de algunas bandas sonoras más específicas, ¿vale? He hecho un recorrido por las diferentes décadas y ahora quiero hablar de algunas bandas sonoras más concretamente. Y primero voy a empezar por la banda sonora de Halloween, de John Carpenter. La voy a poner un poquito.
Bueno, voy a hacer una pregunta si alguien me quiere responder. ¿A alguien le recuerda a otra banda sonora esto? ¿Nadie quiere decirlo? Ah, puede ser en algún momento, pero no me refería a esa. A mí me recuerda al Exorcista, ese pianito, ¿no? Na, 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 na. Nunca la he tocado. ¿Qué acaba de pasar armónicamente? Estamos en un fa sostenido menor y de repente hemos pasado a un fa menor. Esto es muy propio del cine de suspense, ¿vale? En el cine de suspense, en este caso estamos en una peli de terror, Halloween, y pasamos de un fa sostenido menor, hacemos una armonización completamente cromática y cambiamos de un acorde a otro. Es un color muy oscuro, ¿no? Pasar de una cosa a la otra directamente sin avisar, sin hacer un acorde en medio que nos avise del otro, ¿no? Entonces, como característica de esta banda sonora, la banda sonora es muy pequeña. Tenemos ese tema que he puesto y otros dos más. Los otros dos más que son muy parecidos a estos, pero con más lentitud, ¿no? Tenemos una pulsación en general lenta, un moderato, como hemos podido escuchar. Ah, perdonad, tengo aquí todavía... Y bueno, jugamos todavía con los sintetizadores. La película es de John Carpenter, ¿vale? 1978. Y la música de John Carpenter también, del propio John Carpenter. John Carpenter hacía música y tenemos una banda sonora bastante simple, ¿vale? Simple en cuanto a que no utilizamos grandes instrumentos, ni grandes armonías, ni grandes melodías. De hecho, la película, no sé cuál sería el presupuesto de la película, pero se ve que es una película con un bajo presupuesto, un presupuesto limitado. Es una película muy de culto, de terror, que yo recomiendo ver y es divertida de ver porque tiene cosas muy antiguas, ¿no? Aunque es una película de miedo y está muy bien. Entonces tenemos siempre esta rítmica marcada, que es igual, no hay una complejidad rítmica. Y tenemos a veces incluso sonoridades de clavecín en algunos momentos, que el clavecín, que es un instrumento que suena un poco barroco en realidad, pero el clavecín también se introduce mucho en las bandas sonoras. De hecho, en la película de los crímenes de Oxford tenemos una sonoridad de clavecín bastante habitual. Si alguien ha visto la película de los crímenes de Oxford, la banda sonora de Roque Baños, tenemos ese color del clavecín que recuerda un poco a los 70. Por alguna razón los compositores de música, incluso de música de baladas de los 70, utilizan mucho el clavecín, ¿vale? Vale, Halloween la menciono, como veis la menciono muy de pasada, como un tipo de musicalidad bastante pequeñita, tal cual es la película, que es una película pequeñita. Lo que le pasa a Halloween es que en general no hay una sincronía. Hoy en día los compositores están súper obligados a que esté todo muy sincronizado, y cuando un compositor compone, normalmente sincroniza con cambios de plano. Cuando hay cambio de plano, hay un cambio de acorde, o hay un cambio de tempo, o hay un cambio de compás, algo pasa, ¿no? Cuando hay un cambio, a lo mejor hay un plano cercano, el compositor lo que hace en ese momento es hacer un crescendo o acelerar el tempo, ¿vale? Pero lo que pasa en Halloween es que no hay sincronía aparente. O sea, solamente hay 3 temas musicales y el compositor los pone un poco aleatoriamente y siempre repetido. Hoy en día eso prácticamente está prohibido. Poner un tema y luego ponerlo otra vez. Hay directores que lo siguen haciendo, pero para un compositor hacer eso es casi como un delito, ¿no? Usar la misma pieza y cortarla y ponerla en otro sitio, eso hoy en día prácticamente no se hace.
pero hacer eso es muy retro también. Entonces, cuando vemos una película donde se introducen los temas, por ejemplo, en la película de Cinema Paradiso, que no es de género, pero sí que vemos de una forma relativamente aleatoria cómo se introducen los temas de Ennio Morricone, ¿no? Cuando hay un momento romántico, entra la música romántica que ya ha sonado igual antes, ¿no? Entonces, antes no se prestaba tanta atención a todo este asunto de la sincronía. Y en el caso de Halloween, por eso digo que, entre comillas, gracioso verla, porque vemos este tipo de detalles que son anticuados, que son retro, pero que también nos llevan bastante y nos sitúan bastante en lo que se hacía en esos tiempos, ¿no? Vale, ahora cierro aquí y lo que voy a hacer es hablar de Alien. Y el caso de Alien es bastante interesante porque tenemos dos bandas sonoras de Alien, ¿vale? Del mismo compositor. Lo que pasa con Alien, bueno, en primer lugar hablar un poco de la película de Ridley Scott, 1979, y el compositor Jerry Goldsmith. Es una película bastante estática, diría yo. Es una película que casi se hace hasta lenta, podemos decir, es muy oscura. Sí que hay momentos de susto, ¿no? Se cae un bicho en la cabeza de la protagonista y hay un susto en ese momento y así, pero en general la linealidad es muy estática, es muy pausada, ¿no? Al final sí que se activa mucho más la tensión de la película y el crescendo, pero es como una especie de línea recta que justo al final hace así, ¿no? Pero en general estamos todo el tiempo en esa linealidad. ¿Qué hizo Jerry Goldsmith, el compositor de Alien? Lo que hizo Jerry Goldsmith fue básicamente querer dar algunos picos a la música, a la película, como con la música dar algunos picos de manera que llamase la atención en algunos puntos de la película y darle una especie de lirismo a la música. Es un poco la idea que hace John Williams en Encuentros en la tercera fase, que da bastante expresividad, líneas melódicas bastante expresivas, pero aquí a Jerry Goldsmith no le dejaron hacer eso. De hecho, se grabó la banda sonora y lo que pasó después es que le dijeron esto es demasiado lírico, esto es demasiado melódico, ¿no? Entonces tenemos por un lado la edición de la banda sonora original y por otro lado tenemos la banda sonora que se hizo después. Digamos que el editor y el director Ridley Scott lo que hicieron fue poner lo que se llama en música de cine, que en España la terminología americana está bastante implantada en la música de cine, los temp tracks. Un temp track es una música que pone el director antes de que se grabe la banda sonora como muestra de lo que quiere que se haga, o quiere algo parecido a esto, ¿no? Quiero algo parecido a esta música, entonces la voy a poner aquí para que el compositor se inspire. ¿Qué pasa? Que usaron temp tracks del propio Jerry Goldsmith, de una película suya que él hizo hacía años, que se llamaba Freud, y se acostumbraron tanto a los temp tracks que luego no los querían quitar. Entonces, ¿qué pasó? Que compraron a, no sé qué editorial era la que tenía los derechos de Freud, y compraron los derechos para poder utilizarlos en la película de Alien. Al mismo tiempo, Jerry Goldsmith tuvo que componer nuevas piezas musicales para esta banda sonora. A Jerry Goldsmith esto no le hizo ninguna gracia. Lo que quería Ridley Scott es que la música reflejase la fealdad de las imágenes, palabras textuales, ¿no? Hay bastante de fealdad, hay momentos bastante desagradables, ¿no? Y bastante sangrientos. Entonces, vamos a ver una comparativa. Bueno, ya lo he abierto aquí. Estos serían los créditos.
estos son los créditos de lo que al final se quedó en la película, ¿vale? O sea, esto no es lo original que había compuesto Goldsmith. Lo que Goldsmith había compuesto era lo siguiente. Lo que pasa es que no hay una versión, no sé si habrá por ahí alguien que haya montado la versión antigua de la música, o sea, la original con el comienzo, pero lo escuchamos. Bastante más luminosa, tiene una melodía clara, tiene un tema claro. Lo que Ridley Scott no quería era oír melodías, pero Jerry Goldsmith lo que había hecho eran melodías, temas, que era lo que se llevaba bastante en los 80 y en los 90, era hacer el tema. Pues por ejemplo en Star Wars el tema de Leia, el tema de Luke, el tema de Darth Vader, el tema de tal, un tema musical, una melodía, ¿no? Y esto es un poco lo que la propuesta de Jerry Goldsmith, que a Ridley Scott no le gustó para nada. Y luego además Jerry Goldsmith había metido música en muchos puntos que normalmente requieren de música, pero Ridley Scott quería, igual que en Los pájaros sucedía, como he dicho antes, esa incomodidad del silencio, que a veces el silencio puede ser incluso más incómodo que la escena tenga música, ¿no? Entonces, la original que había hecho Jerry Goldsmith. Ah, no, perdonad, es al revés. Esta no tiene música. ¿Vale? En ese momento Jerry Goldsmith había puesto música a eso. ¿Vale? Es una tontería, pero parece porque es un trozo de música muy corto, ¿no? Pero cambia muchísimo. Yo no sé qué es lo que me gusta más, la verdad, no lo sé, pero entiendo la visión del director, entiendo esa incomodidad que se pretende buscar precisamente con el silencio, ¿no? Vale, un momento, me voy a buscar más cosas de Alien. Hay unos temas. Esta transcripción, bueno, la he traído, de lo que escuchamos mayormente en la banda sonora de Alien, pero en la banda sonora que se quedó en Alien, no la banda sonora que luego se editó y que se sacó en CD, pero esto es lo que escucharíamos. A ver si puedo tocarlo. Con estas flautillas que he puesto aquí. Escuchamos como ese juego siempre de... Uy, perdón. Como acorde menor. Y la dominante, para quien sepa música, menor. ¿Vale? Y hace...
un poco ese juego, que al final no lo estoy tocando exactamente como pone en la primera línea, ¿vale? Pero al final la sonoridad es parecida a esta, ¿vale? Si lo escuchamos rápido con las flautas, esto lo escuchamos de forma muy recurrente en la banda sonora. Y luego la misma idea en otra tonalidad, en mi bemol. Y curiosamente esto lo hacen mucho las flautas, más que otros instrumentos en la banda sonora. Luego las flautas también hacen, que lo hemos escuchado en los créditos iniciales, esto se escucha mucho en la banda sonora, ¿vale? Quien se sepa la banda sonora, esto le encanta, quien no, pues cuando veáis la película, pues os sonará. Y luego lo que hace Goldsmith es muy chulo, porque igual que los compositores del siglo XX, lo que hacen es jugar con superposiciones de intervalos. Por ejemplo, Debussy juega mucho con las superposiciones de cuartas, ¿vale? O otros compositores como Scriabin también juegan con esas sonoridades de superposición de la misma interválica o de quintas, Debussy también. En mi teclado muy pequeño no sé si llego a hacer tantas quintas, ¿vale? Eso se lleva mucho en la música politonal, en música con diferentes vertientes del siglo XX, ¿vale? Pero lo que hace Jerry Goldsmith es lo que se llama el acorde Alien, ¿no? Dentro de Alien, y es que lo que superpone son séptimas, ¿vale? Una séptima suena así, no demasiado agradable. Entonces, Jerry Goldsmith, y como mi teclado es muy pequeño, no puedo hacer todo el acorde entero, porque no me llega, ¿vale? Pero lo que haría la voz de arriba, y luego el re arriba, re, no puedo tocarlo, es muy chiquitín el teclado, no tiene tantos sonidos, ¿vale? Pero digamos que un poco en ese color de las séptimas superpuestas, ¿vale? Y esto suena en los títulos de crédito, nada más al principio, tenemos ese color que es un poco ambiguo, ¿vale? No se posiciona, no es ni agradable ni desagradable, tampoco da demasiada información, simplemente es una sonoridad que es una masa sonora, ¿no? Hablamos como más de masa sonora en este caso. Vale. Salgo de esto. Bueno, luego hay alguna escena que sí se mantiene dentro de la banda sonora de Alien, que es una escena bastante llamativa, que es cuando posa en la nave, prácticamente al principio de la película. Eso es de lo poco que se mantuvo de Alien, de Jerry Goldsmith, de la original que había hecho el compositor, ¿no? Pero digamos que prácticamente todo lo tuvo que transformar y lo tuvo que editar. Entonces, voy a poner un momento de la película, ¿vale? Que quiero que escuchemos. Aquí. Y bueno, y quien no lo haya visto, siento porque voy a ir hacia el final, ¿vale? Voy a ir aquí. Más o menos. Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo
Es la sinfonía número 2 de un compositor se oye muy poquito. Y en los créditos se mantiene esta sinfonía. La sinfonía número 2 de Howard Hanson, compositor, bastante romántica de repente al final, ¿vale? Tiene un toque completamente romántico que se sale de la película. Y claro, yo me imagino el cabreo de Jerry Goldsmith habiendo hecho unos créditos bastante más apropiados a la trama y al conjunto de la película, que le pongan una sinfonía clásica en los créditos, ¿no? Y como que esto sí que tiene color y no tiene mucho sentido, ¿no? Esto es un contraste muy importante. Entonces, muy chocante, ¿no? Ver la versión final que hace Goldsmith y luego ver lo que Ridley Scott escoge, que es una sinfonía clásica, bueno, clásico-romántica, ¿no? Vale, vamos a pasar a otra película y vamos a hablar un poco de La Cosa, también de John Carpenter, perdón, y banda sonora de Ennio Morricone. Lo curioso de esta banda sonora es que no parece de Ennio Morricone. Conocemos los colores de Morricone, las armonías de Morricone, el romanticismo de Morricone, la fuerza que tiene, y esta banda sonora está en el mundo entre lo tonal y lo atonal. Como he dicho antes, me vuelvo aquí al Logic un momento y tenemos sonoridades atonales, ¿no? Estamos siempre en el mundo de lo tonal y lo atonal. Lo que pasa con Morricone, lo que hace Morricone es que juega con la consonancia y la disonancia. Está todo el tiempo cambiando de una a otra. Está todo el tiempo así. Es como que te lo da y te lo quita, te lo da y te lo quita. Estamos todo el tiempo en el mundo incómodo entre la consonancia y la disonancia, ¿no? Entonces, lo que hace Morricone en esta banda sonora es mimetizarse con John Carpenter. No me sale el nombre hoy de John Carpenter. Se mimetiza con él. Carpenter tiene un estilo muy concreto y al final Morricone lo que tiene que hacer es adaptarse a él. Se tiene que adaptar al lenguaje Carpenter y cuando escuchamos esta banda sonora no nos suena para nada a lo que haría Morricone normalmente, ¿no? Bueno, esto tiene un aire, esto podría ser un Morricone en algún momento, pero vamos a escucharla un poco más. Aquí ya, esto ya no es Morricone, o sea, ya no suena a Morricone. Lo del principio podía ser, pero ahora ya empieza con esos contrapuntos que no. Consonancia, disonancia. Estamos saliendo de la consonancia a la disonancia todo el tiempo. Y como podemos ver, tenemos esa rítmica bastante pausada también. Estos bajos eléctricos que recuerdan un poco a la psicodelia de los 70. De hecho, a mí este bajo, estaba buscando ahora el audio, no sé si lo tengo por ahí, de The Wall de Pink Floyd. Esos comienzos con el bajo un poco con una sonoridad bastante seca, como bastante acústica, ¿no? A mí me recordaba un poco a alguna canción de The Wall de Pink Floyd, ¿no? Con ese inicio también un poco hablando de una época cercana a la película con respecto a The Wall de Pink Floyd, ¿no? Y esa búsqueda constante se refleja porque la película se trata de la búsqueda, la película trata de la búsqueda, es estar buscando constantemente
¿dónde está la cosa? ¿Vale? Un poco de eso, ¿no? Y al final es eso, es estar todo el tiempo, durante toda la película están buscando. Entonces, además están en un páramo bastante aislado, en la Antártida, entonces todo es como bastante también lento, pasan algunas cosas, pero digamos que hay también una linealidad ahí, como algo muy cíclico, como que pasa una cosa, luego vuelve a pasar casi prácticamente la misma cosa y así. En general es como un patrón, ¿no?, que vemos en algunas películas. Luego voy a hablar también de una peli de 2013 que se llama Under the Skin, que también tiene un poco ese patrón repetido de algo que sucede, no pasa nada en la peli, de repente sucede algo, luego no pasa nada en la peli, de repente sucede algo y así constantemente, ¿no? Voy a abrir otro clip de música. Aquí tenemos un color más orquestal, la idea de los acordes menores con sexta menor, lo que he dicho antes, acordes menores. En este caso con el sol en el bajo, con esos choques, ¿no? Juegos armónicos que desubican todo el tiempo. La música da más incertidumbre acerca de dónde tenemos que buscar dentro de la película, ¿no? Estamos perdidos, digamos. Eso es lo que provoca esta armonía, que estés perdido. Voy a avanzar un poquito por aquí. Aquí escuchamos, voy a poner esa sonoridad otra vez. Algo que se llama politonalidad, y estamos poniendo dos acordes solapados que no tienen nada que ver. O sea, tenemos aquí un... Y no recuerdo qué acorde está haciendo. Por abajo está haciendo este acorde y por arriba las flautas están haciendo... Por ejemplo, no recuerdo qué acorde era. O sea, tenemos aquí un... Y arriba teníamos un mi mayor, un re mayor. No me acuerdo qué era, ¿vale? Un acorde mayor que no tiene nada que ver. O sea, tenemos una sonoridad menor abajo y un color luminoso en las flautas arriba. ¿Sí? Como un contraste. Eso lo hace mucho John Williams también, ¿vale? Y esto no lo hace normalmente Morricone. Esto se sale un poco del estilo Morricone hacer este tipo de colores tan contrastantes, ¿vale? Vale, entonces voy a avanzar un poco con este audio un poco más adelante, aquí. Tenemos como colores que se van solapando. Podemos ver, como he dicho antes, ¿vale? Como juegos que se van intercambiando intervalicamente. Y esto a mí me recuerda, y hablando de la banda sonora de Psicosis, a estos mismos colores que pasan por aquí.
que son como intercambios de cuerda que sube y baja, bastante lento, bastante pausado, ¿no? Entonces, digamos que hay siempre un poco influencia de todo el dramatismo que se produce en las orquestas a principios del siglo XX, no solamente armónicamente, también a la interpretación hay cierto dramatismo, ¿vale? No tengo demasiado tiempo, por eso voy a seguir avanzando. Vamos a hablar de otras películas y voy a hablar de Blade Runner. Bueno, Blade Runner, la banda sonora es un mundo aparte, ¿vale? Es una maravilla. Son todos sintetizadores, aunque hay algunos instrumentos acústicos, algunos pianos acústicos. También hay alguna voz femenina que canta y, bueno, y masculina también por ahí. Hay voces reales de instrumentos y instrumentos, algunos reales, pero casi todos son sintetizadores, ¿vale? La banda sonora es de una gran belleza estética. Los sintetizadores emulan a la orquesta y tampoco hay grandes sincronías, como hemos dicho al respecto de Halloween. Es como en general un continuum, aunque sí que hay temas bastante definidos, podemos decir. Aquí voy a abrir un momento el programa, bueno, lo tengo en Sibelius. Igual suena ahora la música del programa, ¿vale? De las partituras. Por si ahora, por enseñarlo, va a sonar, se va a escuchar. No sé si se va a escuchar. Ah, no se ha escuchado nada, que cuando abres el programa se escucha una música. Bueno, pues no hay grandes sincronías y refleja como una especie de continuum ambiental. Lo que pasa es que sí que hay músicas bastante reconocibles dentro de Blade Runner y es un continuum muy profundo y muy emocional, en realidad, y refleja también el paisaje distópico, pero que es muy bello y es muy único. Si vemos Blade Runner, hay una estética muy, muy bonita, al mismo tiempo que a veces desagradable, ¿no? Pero tiene la noche, sobre todo, es lo más llamativo de Blade Runner. El cielo, los edificios, todo eso es bastante llamativo visualmente, ¿no? Y la música refleja mucho eso, utilizando mucha reverb, hay mucha presencia del efecto de reverb, como mucho eco, mucha reverb. Eso también lo encontramos en la banda sonora de Mandy, una película de 2018, la banda sonora es de Johan Johansson. No voy a ponerlo ahora por tiempo. Y bueno, el prólogo sería lo más conocido a nivel musical, quiero decir, aunque luego tenemos otros temas también muy conocidos. Como podemos ver, la noche, todo lleno de luces. La música refleja muy bien todo lo que es la noche y las luces, precisamente. Luego ese glissando tan lejano que se escucha, a mí me recuerda un poco a una canción de Queen que se llama Bijou, que también tiene ese aire muy lejano, con mucha reverb. No sé si me gustaría ponerla para escucharla. Un poquito la idea de la gran cantidad de reverb que podemos tener. Escuchamos los sintetizadores también debajo, los pads de sintetizador, igual también muy parecido, muy estilo Blade Runner. Con una canción preciosa, me recuerda un poco ese estilo a esta canción precisamente, ¿no? Hay un clip súper llamativo en Blade Runner
Me voy aquí a Blade Runner. Y tenemos... a ver si lo encuentro. Es una escena de persecución que de repente se vuelve a cámara lenta en un momento dado. Aquí lo que escuchamos es un blues, ¿vale? Un blues prácticamente improvisado. Tenemos esos colores del blues prácticamente improvisados. Lo escuchamos como una improvisación prácticamente, ¿no? Sobre un par de acordes girando en torno a, creo que a fa sostenido menor. Y no nos presenta un gran dramatismo ni acción ni nada. Tenemos a en persecución, pero se torna a cámara lenta. Y la música también es lenta, es como que presenta una estética, está presentando una estética, algo bello, es una persecución, pero todo se empieza a romper, vemos luces, vemos colores, vemos incluso una cierta calidez de repente. El blues en realidad es bastante más largo, lo que pasa es que en la película se ve solamente un trocito, pero es una pieza súper interesante sobre un pedal constante que cambia de una nota a la otra simplemente, y por encima con el sintetizador tenemos acordes como líneas, mejor dicho, no acordes, que nos recuerdan a sonoridades del blues, ¿vale? Entonces, luego también en la banda sonora, en general hay una idea de un reflejo de fusión cultural, hay un momento donde el protagonista va a un restaurante de ramen, de sushi, y se escucha colores japoneses, ¿no? Luego también hay un punto en la banda sonora donde se escucha música tipo árabe. La idea es mostrar esa fusión cultural que hay en Los Ángeles en ese periodo, ¿no? En ese momento. Y bueno, hay una cosa curiosa que yo me di cuenta en esta banda sonora, y es aquí el personaje al que acaban de disparar, que hemos visto, es bailarina de striptease, ¿vale? Voy para atrás. Y esto, bueno, el personaje el nombre artístico de esa stripper de la película es Salomé. Y esto es la danza de los 7 velos de Salomé, la ópera de Richard Strauss. Me parece que, no sé si es de 1907 esta ópera, pero el tema tarará, que acabamos de escuchar es una inspiración de Salomé, de Richard Strauss, de la danza de los 7 velos. Sí, se escucha muy poco. Lo que hace el oboe. Bueno, escuchamos esa línea de paradán, tararán, que es prácticamente una inspiración que coge Vangelis para reflejar el papel de Salomé, ¿no? En ese momento me parece muy, muy curioso y muy divertido, ¿no? Ese tipo de similitudes, ¿no? Me gustaría seguir hablando de Blade Runner, vamos a seguir con otras bandas sonoras. Voy a hablar de Hook, del 91.
de Steven Spielberg, banda sonora de John Williams. No he hablado del John Williams de los 70, Tiburón, Encuentros en la tercera fase o Star Wars, pero bueno, puedo mencionar alguna cosa de Encuentros en la tercera fase. Encontramos una música muy colorista, de repente encontramos un coro femenino, es muy textural también, un poco parecido en algunos momentos a Alien, teniendo esos colores muy rasgados, muy texturales. Pero tenemos una sonoridad Williams, que es la sonoridad Williams, la sonoridad que utiliza glockenspiel, arpa, celesta, vibráfono, campanas, todo puntillismo, muchos detalles brillantes que nos recuerdan a la magia, a la nostalgia Williams, que prácticamente en todas las películas tenemos ese punto como un poco infantil, ¿no? Podemos decir, no es infantil, es muy intelectual lo que vemos escrito, pero lo que percibimos nosotros es algo muy cálido, ¿no? Hay un momento, no lo voy a poner porque estamos con Hook, no con Encuentros en la tercera fase, pero hay un momento, mencionar el momento Pinocho que hay en Encuentros en la tercera fase, hay en los créditos iniciales, de repente se escucha When You Wish Upon a Star de Pinocho, que como que no pega nada, ¿no? Pero lo quería meter ahí Steven Spielberg como un contraste, ¿no? Simplemente como detalle. Y bueno, ahora voy a mencionar una cosa que no tiene que ver con música, sino más con fotografía, y es que voy a mostrar un clip de la película Big Fish de Tim Burton, ¿vale? Y luego voy a poner algo de Hook. Daffodils. They're your favorite flower. How did you get so many? I called everywhere in 5 states. I told them it was the only way to get my wife to marry me. Bueno, esta película es preciosa, podría hablar de la música también muy bonita, pero no voy a hablar hoy de ella. Si nos fijamos en el pelo incluso de ella o al principio se ve más claro, en esta imagen sobre todo, podemos ver una borrosidad, no hay una nitidez exacta, sino que vemos que todo está borroso, parece como si a la cámara, yo no entiendo de cámara ni fotografía, ¿vale? Pero es como si a la cámara le hubiesen puesto una suerte de malla o algo delante para dar ese efecto como de ensoñación, ¿no? Y este tipo de imagen es muy típica de pelis, yo creo hasta los 90, aunque hoy en día para emular un poco lo antiguo, lo retro, pues se siguen utilizando estas técnicas, pero también en Hook encontramos de esto bastante que casi da como, en el caso de Hook, un halo de tristeza, de nostalgia, en el caso de Peter Pan, cuando visita a Wendy y ve que ella se está olvidando de él. I chased my shadow in her nursery. I expected my shadow and I would join together like drops of water. Why are you crying? What's your name? Bueno, como podemos ver también por el tipo de cámaras que se utilizarían en los 90, las imágenes no son tan nítidas, son otros tipos de maquinaria, ¿no? Más analógica probablemente, pero vemos que la propia imagen despierta ya esa nostalgia, ¿no? Como esa borrosidad, esa falta de nitidez, pero que no es algo negativo, al contrario, yo lo veo como algo muy especial, esa falta de nitidez, que hoy en día todo está extremadamente nítido, y no da gusto ver algo así tan borrosito, tan suave, ¿no? Y eso borrosito en la música lo podemos traducir en John Williams, en eso que he dicho antes, que de hecho en la música del clip lo podíamos escuchar, esa celesta, ese arpa, todo como muy mágico, ¿no? Como muy pequeñito, pero muy bien escrito musicalmente, ¿no? Entonces voy a poner algunos trocitos de música que creo que merece la pena mencionar. Vale, me detengo ahí.
Hemos escuchado un pasaje totalmente atonal, súper, ¿cómo decir? Como fluido, ¿no? Como olas de sonido, pero sin ningún tipo de tonalidad, muy agradable de escuchar con el pedal del piano puesto, ¿no? Y de repente entra una melodía que es un poco, casi podemos relacionarlo con lo de la música de los payasos, sin ser para nada lo mismo, pero es como que estamos en una película donde la protagonista es la infancia, ¿no? Y está metiendo ahí... no me llega el teclado, ¿vale? Es un poco, tiene un punto oscuro, ¿no? O sea, es bonito, pero son las melodías retorcidas de John Williams. John Williams hace melodías retorcidas. Y sigue. Hace ese. Esto nos recuerda mucho a Harry Potter, ¿no? Tiene un poco ese color. Y hace. ¿Vale? Que hay un retorcimiento en algún punto ahí como cromático, ¿vale? Y esto son películas de niños, pero mete ahí algo retorcido. Y me resulta muy curioso y pues se puede asemejar un poco con eso de los payasos. Luego también las segundas inversiones. ¿Qué son las segundas inversiones en música? En música tenemos un acorde, tenemos la primera inversión de ese mismo acorde y la segunda inversión. Esta sería la segunda, ¿vale? La tercera que he tocado es la segunda inversión. Fundamental, primera, segunda. ¿Qué hace John Williams? Utilizar mucho la segunda inversión. Él no hace... Él hace... ¿Vale? ¿Por qué hace eso? Porque hace que la música sea más interesante. Esto ya lo hacía muchísimo Brahms en el siglo XIX, utilizar todo el tiempo segundas inversiones. Pues John Williams es todo el tiempo segundas inversiones, prácticamente también primeras, segundas inversiones. ¿Por qué la música de John Williams tiene algo especial, aparte de la maravillosa orquestación y maravillosas melodías que tiene? Porque no te está dando todo en estado fundamental. No, él hace... ¿Vale? Entonces ahí está la magia de John Williams también, en cómo utiliza los bajos, el uso de los bajos. Como solamente me quedan ahora unos 10 minutos, tengo que elegir entre 3 películas, ¿vale? Horrible. Voy a hablar de Soul, de Pixar, que creo que es un poco más luminosa que las otras dos. Las otras dos películas que había traído, bueno, El viaje de Chihiro también es muy bonita y muy luminosa. Y luego Under the Skin es muy interesante, os la recomiendo para ver. Voy a hablar de Soul, de Pixar, de Trent Reznor y Atticus Ross. Me voy a ir un momento aquí, vamos a buscar la película directamente. Y así vemos algún clip de 2020, una película súper reciente, ¿vale? Bueno, vamos a escuchar la intro porque es adorable. Bueno, ¿por qué suena tan horrible? Porque quien no haya visto la película, los que tocan son los alumnos del protagonista, son niños de 12 años, chavales de instituto que tocan en una banda de jazz y tocan fatal, entonces por eso suena así de cutre, ¿no? Pero esa es un poco, está hecho a propósito y es prácticamente adorable, ¿no? Hay una cosa que me llama la atención que no tiene que ver con la música, sino con el doblaje de un personaje, ¿vale? Voy a irme un momento, por aquí, que aparece este personaje, no aparece mucho, hay que buscarlo, y está aquí. Aquí.
Stop sending so many through that pavilion. Found him! See that, everybody? Who figured out why the count's off? That's right, Terry did. It's Terry time. Wow, nice work. Well, who is it? Right. Joe Gardner is his name. Looks like he's back down on Earth. That's not good. That's the mentor we set up with 22. All right. Easy on the hysterics. Terry's got this under control. I'll handle it. How? Bueno, digamos que es el malo, no es malo, simplemente es una persona obsesiva que tiene un objetivo en la película muy claro, ¿no? La voz que tiene un acento neozelandés, me parece, y me parece muy divertido ese acento, y además cuando escuchas la película en inglés como que te va llamando la atención, te va atrapando. Se llama Terry este personaje y es muy divertido, ¿no? En esta banda sonora tenemos dos vertientes. Tenemos por un lado la música de jazz, con composiciones de Jon Batiste, un músico de jazz que ahora está muy de moda. Y luego tenemos el mundo del más allá, el mundo figurativo, que es el que se llevó el Oscar, y que es de Trent Reznor y Atticus Ross, también los compositores de La Red Social, que he mencionado antes. Entonces, el mundo del jazz tiene bastante de impresionista en algunos momentos, momentos súper bellos, por aquí. Digamos que la identidad del personaje se basa bastante en los arpegios. Cuando toca, siempre que toca está tocando muchos arpegios. Es como muy bonito que el personaje tenga una identidad musical. El propio personaje tiene una propia personalidad musical, ¿no? que se refleja muy bien en la película. Pero luego hay un cambio de registro. Estoy prácticamente al principio de la peli, entonces no os estoy haciendo un gran spoiler. Me voy a ir aquí. Le han dado el trabajo de su vida, que es tocar en un club de jazz, ¿vale? Y está sonando música jazz. Just don't tell my mom about this, okay? Forget class. I'm in a different class. I'm in the Dorothea Williams class, buddy. You know what I'm saying? Whoa, sorry. Se cae por la alcantarilla y vamos al más allá. Y cambiamos de registro musical. De repente entra la electrónica. What the... Todo también con muchísima reverb. Es todo sobrecargado de reverb, ¿vale? De eco todo el tiempo. Queremos huir de la muerte, ¿no? En este momento. Voy a pasar un poco para adelante, ¿vale? Exciting! No. Listen, I have a gig tonight. I don't know. What's wrong with you people? I don't know. 뭐야, 내 바지 어디 갔어? I'm not done. Who knows? Oh my goodness! Sorry. Excuse me. Help! I'm not done. I gotta get back. Y aquí entra la música inicial de los créditos, maravillosa música, súper puntillista, campanitas, mucho sintetizador de los 80 también, digamos, se puede escuchar después. Digamos que hay bastante intelectualismo aquí, o sea, la animación que vemos no es una animación infantil, ¿vale? Tenemos muchos colores dentro de la propia animación.
una belleza todo el tiempo, toda la parte donde todo es figurativo y donde estamos en el más allá, es de gran belleza. Me voy a pasar a otra escena y ya terminamos de esta tarde. Por aquí estamos. Él se quiere volver a la Tierra porque quiere hacer su concierto en el bar. Escuchamos la música activa con sintetizador. Esto nos recuerda casi a Mecano o a videojuegos de los 80, ¿no? En algunos puntos. Vemos una muy buena sincronía musical. Ahora entramos de nuevo. Música. Se quita música. No se rinde, no se rinde. Y la música se diluye cuando él se da cuenta de que no tiene nada que hacer, ¿no? Alrighty, mentors. Just find your name here. Creo que merece mucho la pena ver esta película para distinguir estos diferentes registros, ¿no? que tiene. Y sí que hay un punto de unión, yo creo, en ese momento que he puesto aquí, donde el personaje está recreándose en la música completamente, que es una parte muy importante, ¿no? Ese disfrute, esa desconexión muy importante. Como que hay bastante de efectista en todo ese uso del piano, ¿no? Al final, como que tiene un poco de esa unión de aquello que fluye, aquello que se convierte casi en una masa, ¿no? En una masa sonora, en una sonoridad que es una masa arpegiada, ¿no? Y esto, hay bastante de arpeggiator, que es un tipo de efecto en la electrónica, que básicamente, bueno, y ya sí que termino, corto aquí. Me voy un momento a Logic de nuevo. Si hubiéramos escuchado los créditos finales de Blade Runner, que por cierto no tienen nada que ver con la película, aunque también son electrónicos, escucharíamos algo como esto. ¿Vale? O sea, los créditos de Blade Runner... A ver, estoy aquí en el piano, ¿vale? Eso se consigue con un arpeggiator. De hecho, yo tengo un arpeggiator aquí en el teclado este. Le estoy dando una tecla, ¿vale? Esto sería un arpeggiator. Ya subo octava. Bueno, esto suena un poco feo, ¿vale? Pero bueno, esa es la idea del arpeggiator, que hay mucho arpegiado en el piano del jazz del personaje, ¿no? En su identidad musical, mucho de arpegiado también en Trent Reznor. En los bajos, ¿no? Tenemos mucho de esto, mucha rítmica. Y bueno, me he quedado con muchas más cosas por decir. Me habría gustado tener mucho más tiempo para hablar de muchas más bandas sonoras en profundidad, como me gusta. Pero bueno, creo que he podido hablar de muchas cosas muy amplias, ¿no? Y nada, que muchas gracias por haber venido, espero que os haya gustado y nada, que disfrutéis del resto del festival y muchas gracias.